y vamos a iniciar. Bueno, voy a hablar no solamente de los desafíos, sino que yo considero que en cada desafío siempre hay la semilla de una oportunidad. Así que vamos a hablar un poco de qué estaba pasando en el mundo en el 2019 para luego movernos hacia el futuro y comentar un poco sobre lo que está pasando ahora. El coronavirus, acá en Europa le llaman el corona, afectó al comercio mundial después de un 2019 que ya había sido débil, en el que el comercio mundial había perdido impulso a medida que las tensiones comerciales continuaban. ¿Qué tensiones estaban ocurriendo en esa época? Bueno, ustedes recordarán China y Estados Unidos, mucha incertidumbre en torno al Brexit, las quejas que presentaron varios países contra los aranceles indios, la disputa comercial entre Japón y Corea, y también muchos movimientos generales en diferentes partes del mundo hacia el proteccionismo. Se estima que los aranceles redujeron el volumen del comercio marítimo en un 0.5% en ese año, en el 2019. Y ustedes también recordarán otros hechos notables sobre el comercio marítimo mundial en ese 2019, como por ejemplo el comercio del mineral de hierro, que había caído por primera vez en 20 años en un 1.5%, y la causa era el colapso de una presa en Brasil, la presa Vale, y también el ciclón Verónica que había azotado Australia. También ese año, ustedes recordarán que Brasil superó a Estados Unidos como el mayor exportador de cereales por vía marítima del mundo, y también en marzo del 2020 se estimó que un 20% del comercio mundial de productos intermedios de fabricación venían de China. Y si lo comparamos a lo que ocurría en el 2002 tan solo era un 4%. Imagínense todo lo que había crecido China en esos 18 años. Vamos a ir al próximo slide. Bueno, de acuerdo a la UNCTAD, el transporte marítimo global cayó aproximadamente un 4.1% en el año 2020. Debido a la perturbación sin precedentes que causó el corona, y luego ahora estamos viendo que todas las olas de la pandemia, la primera ola, la segunda ola, ahora en Europa se habla que viene la tercera ola, eso causa un impacto en las cadenas de suministro, en las redes de transporte marítimo y obviamente en los puertos, y frustra de alguna manera los ingentes esfuerzos y las perspectivas de crecimiento que tienen los países. Entonces, la industria global de transporte marítimo, como siempre, figura en un lugar prominente en los esfuerzos para alcanzar una recuperación sostenible. Y en el pico de la crisis, ustedes recordarán el año pasado, cerca de junio, cuando la contracción de los volúmenes de carga supuso un desafío adicional al equilibrio estructural del mercado, el segmento de barcos portacontenedores adoptó más disciplina y empezó a recortar la capacidad, reduciendo sus costos para mantener rentabilidad en lugar de su participación de mercado. Así que allí hubo un sacrificio y hubo otros segmentos de barcos en los que se encuentra, en el que yo me manejo, que es el roll-on roll-off, que sí seguimos la misma estrategia. Entonces, como resultado, las tarifas de flete se mantuvieron en niveles estables a pesar de que había una depresión de la demanda. Si lo vemos desde la perspectiva de los transportistas, de los carriers, estas estrategias significaron muchas limitaciones de espacio para transportar mercancías y generaron retrasos en las fechas de entrega.
Y para hacerle frente a esas interrupciones relacionadas con la pandemia, los actores del sector marítimo empezaron a ajustar sus operaciones. Y aquí ven algunas fotos de todo lo que ocurría. Gente que estuvo en el front line, que estuvo allí en la línea de fuego, manteniendo las operaciones ininterrumpidas. Las navieras y los terminales empezaron a recortar y hacer estrategias de catch, retention. Hubo protocolos sanitarios y de seguridad, y así rápidamente y ágilmente se movieron hacia nuevas prácticas y procedimientos de trabajo. En esta foto les muestro fotos de barcos de diferentes segmentos mientras estaban en Call Laid Up. Las tres primeras fotos, si vamos sentido del reloj, desde la izquierda extrema superior hacia abajo, vemos portacontenedores, tanqueros, cruceros, y la última foto que ven en la parte inferior izquierda es de barcos de cruceros listos para el desguace. Y esto fue un fenómeno también que nosotros vimos el año pasado, porque empezaron a hacer scrapping o desguace de barcos que en verdad no tenían por qué ser desguazados, de barcos bastante jóvenes, pero nuevamente era por la estrategia de limitar oferta para mantener precio. Entonces, un dato interesante es que barcos relativamente jóvenes fueron desguazados. Aquí ven que pongo un globito en un barco que tenía tan solo 23 años, y esto era para mantener un balance entre la oferta y la demanda. O sea que el año pasado se tomaron medidas extremas con tal de mantener la industria a flote. Y el corona nos ha planteado preguntas existenciales, yo creo que muchas preguntas existenciales, y una de esas con relación a la industria es la globalización, y ha agregado peso al rechazo hacia la contratación y subcontratación de ubicaciones que estén distantes a los sitios de recibo de la mercancía, poniendo de relieve el tema del acortamiento de la cadena de suministros, incluyendo estos dos términos que tengo aquí en pantalla, el nearshoring y el reshoring. El corona también ha puesto en primer plano que es necesaria la diversificación de los sitios y proveedores de producción y de fabricación, precisamente para evitar desabastecimiento. Y se ha puesto de manifiesto lo poco preparado que estaba el mundo ante una crisis como la que nos tocó enfrentar en el 2020, y la urgente necesidad que tiene toda la industria, yo pienso que no solamente la marítima, sino todas las industrias, de invertir en gestión de riesgos y la preparación para la respuesta a emergencias en el transporte y la logística. Y es precisamente lo que estamos haciendo ahorita, preparando la cadena de suministro marítimo para esta nueva realidad y para gestionar una mayor visibilidad y agilidad de las operaciones de transporte puerta a puerta, porque recuerden que el año pasado eso fue, como la gente estaba confinada en sus casas y había muchos lockdowns, el servicio que se estaba dando prácticamente era puerta a puerta. Y aquí viene la pregunta: ¿globalización o descarbonización? La estrategia de la Organización Marítima Internacional es la de reducir la intensidad del carbono del transporte marítimo internacional, es decir, reducir las emisiones de CO2 por trabajo de transporte como promedio para todo el transporte marítimo internacional en al menos un 40% de aquí al 2030, comparado con los niveles de emisiones que ocurrieron en el año base, que para la OMI está siendo el 2008. Y aparte de llegar a ese hito, proseguir los esfuerzos hacia el 70% de aquí al 2050. Nuevamente, comparado con los niveles de emisiones del 2008. Y reducir el total de las emisiones de los gases de efecto invernadero
los GEI, anuales en al menos un 50% de aquí al 2050. Y esta estrategia es muy coherente con los objetivos de temperatura del Acuerdo de París. Entonces, la pandemia no debería ocasionar que pase a segundo plano el combate al cambio climático desde el punto de vista del transporte marítimo. Y se están haciendo y manteniendo esfuerzos y también impulso para abordar las emisiones de carbono del transporte marítimo y la transición energética en curso lejos de los combustibles fósiles, de manera que podamos tener una navegación sostenible. Y el año pasado, si yo no me equivoco, el lema de la OMI, cuando fue que entró ya en firme el IMO 2020, era Sustainable Shipping. Así que todos los operadores estamos en esa misma línea de la sostenibilidad. Y también cabe mencionar que algunos gobiernos están planificando, principalmente lo veo moviéndose en Europa, paquetes de estímulo para reactivar sus respectivas economías y apoyar los esfuerzos de muchos transportistas de empezar a descarbonizar su flota. Y lo que vemos aquí en pantalla es una muestra del porcentaje de emisiones de CO2 anual por segmento de barco. Si ustedes se dan cuenta, lo que es los barcos de cruceros y el LNG son los que emiten mayor cantidad de emisiones anuales. Estas son cifras del 2019 que nos comparte la UNCTAD, seguido de barcos de contenedores. Luego viene el segmento de portavehículos y de roll-on roll-off, seguidito de los ferries, y luego entonces empezamos a hablar de los LPG, de los tanqueros, y por último pues está el bulk carriers y otras categorías. Y la pandemia, igual que en otras cosas como la educación y los negocios, ha fortalecido el caso de la digitalización y la eliminación del papeleo en nuestra industria. Incluso en los puertos nos reforzó la necesidad de crear estándares y también interoperabilidad en la documentación electrónica. Muchas de las medidas de facilitación del comercio que fueron adoptadas durante el outbreak de la pandemia el año pasado requieren aún más inversiones en digitalización y en automatización. Y, por ejemplo, la aceptación de copias digitales en lugar de originales de papel, el procesamiento previo de la llegada, los pagos electrónicos y la automatización de las aduanas ayudan a acelerar, obviamente, el comercio internacional. Pero también hay que destacar que la digitalización conlleva mayores riesgos, por ejemplo, el cybersecurity o seguridad cibernética, con el potencial de paralizar las cadenas de suministro y los servicios en el comercio marítimo mundial. Y hoy en día también tenemos que ser muy cuidadosos con la información y la data que recibimos de los clientes, esa confidencialidad que tiene la data. Y obviamente, como la gente está trabajando desde casa, se exacerba aún más el tema de la ciberseguridad. Entonces, ¿qué estamos experimentando post-pandemia? Las experiencias, debería yo contestar que son diferentes de acuerdo a los segmentos de buques. Y aquí les muestro un par de titulares de portales de noticias, tanto en español como en inglés. Y si observan estos encabezados, hay cuellos de botella en varios puertos, tiempos de espera extendidos para transitar, en el caso del Canal de Panamá. Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando ahora en el 2021? Bueno, debido a la persistente y fuerte demanda de carga que viene desde el peak season del 2020, el fin de año, la mayoría de las líneas navieras
han desplegado capacidad adicional, han traído muchos de esos barcos que estaban en cold laid-up, ya los pusieron nuevamente a navegar, y lo que conlleva desafíos obviamente de infraestructura en muchos puertos, especialmente lo estamos viendo en Estados Unidos y en el norte de Europa. Incluso en el Mediterráneo estoy viendo bastante congestión. Y la congestión portuaria combinada con las limitaciones de la mano de obra por estas olas constantes del corona, lo que da lugares a retrasos masivos con un gran número de buques esperando en los fondeaderos para atracar en los puertos. Y como resultado, los tan necesitados contenedores vacíos, si hablamos del segmento portacontenedores, no están regresando a su origen lo suficientemente rápido, y la fiabilidad de los itinerarios de las líneas navieras está obviamente sufriendo. Yo estuve leyendo hace poco un reporte de Drewry, donde estaban comentando sobre la congestión, y hablaba que esto está ocurriendo en los principales puertos internacionales, y ese es el factor más importante que está limitando que las tasas de reciclaje de contenedores puedan tener su flujo normal. Entonces, los contenedores simplemente no están llegando a los puntos de entrega de manera oportuna. Y esto genera congestiones tanto en Europa como en América del Norte que limitan que esos contenedores vacíos estén disponibles para nuevos embarques. Los principales puertos del sur de California, incluidos Long Beach y Los Ángeles, están actualmente bajo un ritmo inesperado y una demanda sostenida. Y debido al auge del comercio electrónico, que se volvió, incluso se aceleró por el corona el año pasado, así como la interrupción de las líneas navieras al limitar su capacidad y los cierres, tanto nacionales o regionalizados, por los lockdowns, por mitigar el contagio en toda la industria, han generado la situación que estamos viendo en este minuto. Y también debo mencionar que hay un aumento en el número de estibadores con licencia por enfermedad, y los contenedores utilizados como unidades de almacenamiento temporal y la congestión en la capacidad de los almacenes también se ha sumado a todo el entramado, sumando tiempos de respuesta más largos para que los contenedores puedan finalmente seguir su ciclo regular. Pero el factor más importante ha sido, obviamente, como les comento, la congestión en los puertos. Un dato interesante, cabe mencionar que los reportes incluso mencionaban que en los puertos de Long Beach y Los Ángeles han habido hasta 30 barcos esperando en el fondeadero para poder atracar en los puertos. Entonces, los plazos de entrega típicos, que eran de 65 días, están llegando en algunos casos a plazos de entrega de hasta 100 días con estos importantes problemas que estamos viendo en la cadena de suministro. Y lo que les muestro ahorita en el código de barras es precisamente de la misma fuente de Drewry. Ellos mencionan que el shortage o la reducción en la disponibilidad de equipos de contenedores no se debe a que no haya inversión para nuevos equipos, sino más bien que es por el tema de la congestión, y esto es una situación temporal, y se espera, es la estimación, que en el segundo trimestre del 2021 podamos regresar a algún tipo de normalidad en el sistema. La producción de contenedores está estimada a aumentar un 40% en el 2021, acelerando el crecimiento de la flota mundial en 6.5%. Estos jóvenes, o mi querida audiencia, esto es equivalente a producir 4.3 millones de TEUs en el 2021, que es similar a lo que ocurrió en el año récord, que fue el 2018. Y aquí en estas dos gráficas les muestro
la confiabilidad de los itinerarios de las navieras. La línea verde viene siendo el año 2020 y también el promedio de demoras en días en los arribos de los barcos. Así que ustedes pueden ver que esto empezó a finales, último cuatrimestre del 2020, cuando miren que bajó aproximadamente a un 45% el índice de confiabilidad, o sea que no se podía confiar en los arribos y las demoras también estaban aumentando en días. Y para sobrellevar esta congestión en los puertos, las líneas navieras hemos empezado a crear loops cortos, haciendo transbordo de carga en puertos alternativos donde antes no hacíamos transbordo, para poder mantener los barcos en movimiento. Obviamente no podemos tener un barco 10, 12, 13, 14, 15 días esperando afuera de un terminal. Así que hemos generado estas pequeños áreas de feedering para que el barco pueda entregar en otros puertos donde no haya congestión y no se impacte pues toda la carga a bordo. En este gráfico ustedes pueden observar cómo han aumentado los transbordos este año en Asia, causados por los rollovers de contenedores. Y esto genera, obviamente, más costos para la operación del naviero, pero evita que la totalidad de la carga a bordo se retrase en entrega. El otro tema interesante es que las cláusulas de los Bill of Lading no permiten que podamos declarar force majeure o fuerza mayor cuando hay congestión en un puerto. Así que estamos sujetos a reclamos si nosotros no entregamos en el puerto, que es lo que está escrito en el Bill of Lading. Y bueno, este tema que para mí me parece súper interesante, y conversándolo un poco con Fernando previo al conversatorio del día de hoy, yo no quería pasarlo por alto y quiero hablarles de los semiconductors. Yo estaba conversando a principio de esta semana, el lunes, con una persona de sistemas y esa persona me decía, the semiconductor is everything, es todo. Los consumidores ahora mismo se están enfrentando a aumentos de precios y escasez de productos, desde televisores y teléfonos móviles hasta automóviles y consolas de juegos, a medida que crece la escasez mundial de este chip que ustedes ven ahí que el presidente Biden tiene en la mano. La escasez de estos chips, que son el cerebro de todos los dispositivos electrónicos del mundo, ha ido empeorando constantemente desde el año pasado y ha sido difícil abastecerlos. Inicialmente el problema era solo un retraso temporal en los suministros, ya que las fábricas habían cerrado cuando la pandemia del coronavirus golpeó por primera vez. Un nuevo aumento en la demanda fue impulsado por el cambio de los hábitos. Como la gente tenía que estar más en la casa debido a la pandemia, empezó a comprar electrónicos, consumer electronics, y en cada uno de ellos hay uno de estos chips. Y ahora lo que ha creado es que estemos llegando a un punto de crisis en la producción. Los fabricantes de automóviles que invierten en vehículos eléctricos de alta tecnología, también el auge de las ventas de televisores y computadoras domésticas, los niños estudiando virtualmente desde casa, la gente trabajando desde casa, y el lanzamiento de las nuevas consolas de juegos y teléfonos móviles con capacidad 5G también han hecho que la demanda se exacerbe. Incluso Apple, que como ustedes saben es una empresa de cerca de 2 billones y que es el mayor comprador mundial de estos semiconductores y que gasta al año cerca de 58.000 millones, se vio obligada a retrasar el lanzamiento de su muy publicitado iPhone 12 en 2 meses el año pasado debido a la escasez. Y varias empresas de manufactura de vehículos han cancelado turnos en plantas debido a la escasez de los chips. Y el mes pasado, por ahí vi una noticia que Sony
junto con otros fabricantes de consolas, han tenido problemas con la escasez de las existencias. Y incluso ellos dijeron que debido a eso, sus objetivos de ventas para la nueva PS5 este año, en el 2021, tendría problemas debido al suministro de los semiconductores. También, como yo tengo hijos chicos, sé que el Xbox de Microsoft ha dicho que prevé que los problemas de suministro continúen al menos hasta la segunda mitad de este año. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con los semiconductores. Ahora que estoy hablando de tecnología, quiero mencionarles un poco de las tecnologías en puertos, y aquí me voy a detener a explicar con algo más de detalle. ¿Cuáles son las principales tendencias? La primera, como ustedes saben, conocimientos de embarques electrónicos. Pues la capacidad de no utilizar papel ha sido clave hasta el 2020, y los conocimientos de embarque electrónicos nos han agilizado y nos han facilitado mucho mantener el flujo de la carga entrando y saliendo. En junio del año pasado, ustedes recordarán, a lo largo de todos los países del mundo, varios socios de la industria naviera y portuaria hicieron un llamado urgente a la acción de acelerar el ritmo de la digitalización y hacer frente a las nuevas realidades que se están enfrentando ahora en lo que llamamos la nueva normalidad post-COVID. Y dimos no solamente un saltito adelante, dimos un súper salto adelante para el concepto del BL electrónico, y ha sido la aparición de estándares que han sido publicados por la Digital Container Shipping Association, y ellos hablan de lograr un BL electrónico estandarizado, y que esto es fundamental para la transformación digital en la que ya muchos estamos embarcados. Mientras tanto, interesante mencionar, Costco y el Banco de China también han entrado en un piloto de conocimiento de embarque basado en blockchain. Así que eso es una evolución muchísimo más allá. Ciberseguridad, que lo habíamos tocado un poquito en slides anteriores. Hemos visto varias navieras afectadas recientemente por ciberataques, y que han interrumpido sus accesos internos a las aplicaciones informáticas para poder aislar ese malware y poder tomar medidas de protección. Y desde la perspectiva de los puertos, quiero dar un ejemplo. La Autoridad Portuaria de Hamburgo, ellos tienen una campaña y están instando a la industria portuaria a concentrarse en la ciberseguridad. También, como mencionaba, el trabajo remoto, que ha sido uno de los mayores resultados de esta pandemia, tiene un factor clave que contribuye que sean muy vulnerables las empresas a este tipo de ataques. Y varias navieras están llevando a cabo algunas iniciativas, por ejemplo, acuerdos para establecer subsidiarias que ofrecen una gama completa de servicios de ciberseguridad para la industria marítima. En última instancia, para los puertos, el entorno tecnológico, que es una característica que los puertos modernos implica un mayor riesgo y mayores amenazas cibernéticas, ellos van a requerir obviamente una mayor protección, y eso lo están tomando como una prioridad. Sobre el tema de automatización, bueno, todos sabemos que esto no es un concepto nuevo para la industria de puertos y terminales, ya que ya tenemos muchos puertos que han implementado sofisticados equipos y procesos automatizados. Pero también sabemos que los eventos del 2020 y la presión del corona ha ejercido en las terminales de todo el mundo, ha hecho crecer el apetito por capacidades automatizadas. Y es clave considerar cómo las tecnologías como la inteligencia artificial pueden hacer que la automatización sea más resistente. Y les doy un ejemplo. CPMC, que es el mayor fabricante de grúas y equipos de la industria, ha dicho que la pandemia ha causado y ha creado que la industria comprenda mejor el valor de las nuevas tecnologías.
y que las terminales automatizadas han demostrado una mayor capacidad de resiliencia durante el año 2020. Y ahora hablando sobre estandarización, la forma de estandarizar dentro de la industria de puertos y terminales no es de ninguna manera un nuevo punto de discordia, pero estamos viendo esfuerzos en toda la industria, tanto en el transporte marítimo como en las terminales. Y nuevamente hago referencia a la Digital Container Shipping Association, que continúa aplicando estándares para recaladas en puertos que sean just in time, los JIT, conocimientos de embarque electrónico, aplicar el Internet of Things y operaciones de contenedores. Y todos estos lanzamientos estándares que se han producido ocurrieron tan solo en el 2020 debido a la pandemia. Así que el ritmo se ha acelerado y ahora es verdaderamente toda la industria, dada que la membresía del Digital Container Shipping Association son 7 líneas navieras líderes y ellas 7 están empujando al resto de la industria hacia la estandarización. En el caso de los terminales, tenemos el Terminal Industry Committee, lo que por siglas se llama el TIC 4.0, y ellos se registraron también formalmente durante una ceremonia en Bruselas, Bélgica, en enero del 2020. Y el TIC 4.0 reúne a los principales operadores de terminales, a los fabricantes de equipos para terminales y a proveedores de soluciones, y ellos también buscan promover, definir y adoptar estándares. Imagínense, con estos dos grandes bloques, ahora firmemente establecidos en el 2020, nosotros deberíamos ver la implementación de más estándares y la aceptación de la industria cada vez más evidente. Y el último punto que quería comentarles en esta diapositiva es sobre la tecnología en la nube. La demanda de esta tecnología en los puertos está aumentando y la pandemia lo que ha demostrado a muchos es que es necesario poder ser flexible y cambiar para sobrevivir. Y la nube nos brinda esa oportunidad de cambio. Esencialmente el Cloud Technology es un concepto de tecnología de la información que permite la disponibilidad de acuerdo a la demanda de los recursos del sistema y especialmente la demanda de data para múltiples usuarios a la vez. En los últimos años se han estado viendo que las empresas trasladan algunos sistemas a la nube que normalmente han sido sistemas administrativos, pero ¿qué pasó con la pandemia? Hay un cambio y existe ahora una demanda real para que los sistemas operativos, lo que en inglés le llaman el TOS, el TOS, el Terminal Operating System, se mueva en la misma dirección. Así que la industria marítima, anteriormente conocida como una industria muy tradicional, comenzó a emerger de sus enfoques convencionales y se está expandiendo hacia la automatización, hacia la nube y hacia la inteligencia artificial. Y ahora ustedes me preguntarán, y Mari Carmen, ¿qué beneficios nos da la nube? Bueno, algunos que podría yo enumerar, genera mayor eficiencia en las comunicaciones, tanto dentro como entre los puertos. También permite el ahorro de costos a través de un bajo costo de mantenimiento y eficiencia operativa. Y también son altamente escalables. Se pueden reducir las capacidades de almacenaje o ampliar en línea con los recursos de tecnología de la información que coincidan con las necesidades de ese preciso momento que pueda tener el terminal, porque así como cambia el ciclo económico y los mercados se contraen y se expanden, pues así mismo puede ser que haya diferentes necesidades a través del tiempo para el almacenaje de la data. Y aquí quiero mostrarles algunos ejemplos de tecnología aplicadas en las terminales. Una de ellas es tecnología de GPS
en los equipos de terminal y que, como ustedes ven en la gráfica, puede ser aplicados desde tractores hasta RTGs. Y esto lo que permite es que el operador no tenga la necesidad de estar introduciendo data en el TOS del puerto para que esté actualizada. Y también le permite al operador tener una guía clara y concisa de cómo puede desarrollar sus tareas y sus movimientos con mayor eficiencia. Otra de las tecnologías es esta que está muy de moda ahora mismo en Estados Unidos, los wearable technology, que son dispositivos o gadgets que se colocan ya sean en los relojes o en las solapas o en las correas o también en los headphones, y lo que ayudan es al operador a tener movimientos más seguros, le manda alertas, se pueden colocar como mensajes tipo beacon, con alertas de es un movimiento inseguro, sugiero otro movimiento, le da alternativas, y a los que administran los terminales les permite tener un scorecard que permite ver la velocidad, en el caso de que sean operadores trasladándose de un lado al otro, la eficiencia, productividad, si han habido lesiones o movimientos inseguros. Sirve para medir tiempos y movimientos, en verdad, y te permite entender mejor las tendencias y cerrar brechas en el caso de que existan. Otro es el geofencing, que es una tecnología que no es nueva. Anteriormente, yo pienso que tiene más de 10, 15 años en el mercado, y eso permite mayor control de hacia dónde se está moviendo el personal, principalmente el personal operativo que está en campo. Les delimita, les manda señales y también permite monitorear cuán eficiente está siendo la operación en sí. Y otra, pues, es la realidad virtual. Ya no se habla solamente de realidad virtual, sino también de realidad mixta en los puertos. Nosotros estamos probando este tipo de lentes que nos permiten no solamente poder recibir asistencia técnica en los casos en los que haya que hacer algún tipo de asistencia mecánica a algún equipo o recibir instrucciones de algún cliente con algún equipo que sea sofisticado o con algún mecánico o especialista que esté a la distancia, sino que nos permite lograr diferentes opciones para lograr eficiencia. Y ya que les he hablado de tecnología, no puedo dejar de hablar de sostenibilidad. Y bueno, aquí estoy mostrando algunos ejemplos, casi todos noruegos. Y yo no sé si ustedes saben este dato, pero un gran buque de carga produce tanto azufre como 50 millones de automóviles. El transporte marítimo es esencial para el desarrollo sostenible, pero antes necesita ponerse al día en la mitigación del cambio climático, y de allí los ingentes esfuerzos pues, de la OMI con la reducción de las emisiones de azufre generadas pues, por los combustibles que tenían altos componentes de azufre. Y el cambio climático obviamente hay que dirigirlo hacia las cero emisiones de aquí al año 2050, como les mencionaba previamente. De lo contrario, lo que vamos a ver es que se va a agravar el calentamiento global. Y la industria lo que está necesitando es una nueva revolución de sus sistemas de propulsión para eliminar completamente del sector esas emisiones que son tan altamente contaminantes. Entonces, durante cientos de años, el envío de mercancías por mar ha sido uno de los métodos más importantes para conectar al mundo, y lo sigue siendo hoy día, y lo demostró el año pasado en medio de la pandemia. Y es muy probable que su rol no pare de aumentar y de destacarse junto con un importante aumento del comercio mundial y del transporte marítimo ahora en la era post-pandemia. Pero las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por el sector naviero, como les digo, son significativas. Y a consecuencia de ello, algunas empresas han pedido
desbloquear la financiación para construir buques con emisiones que sean libres de carbono. Y hay una ruta concreta hacia la descarbonización del transporte marítimo y las embarcaciones de emisiones neutras. Y deberían construirse, si todo va bien, mucho antes del año 2050, con suerte para el 2030. Por lo que ahorita mismo estamos frente a una nueva revolución de los sistemas de propulsión. Entonces, necesitamos construir buques sin emisiones de carbono que sean más atractivos desde un punto de vista comercial y también orientar las inversiones de los armadores hacia la utilización de tecnologías que sean innovadoras, que sean sostenibles y hacia carburantes alternativos bajos y sin emisiones de carbono. Entonces, la industria está actualmente explorando una serie de opciones interesantes. Entre ellas se incluyen los transbordadores eléctricos e híbridos, también los buques que usan biocombustible, los HVO, como le llaman, o las células de combustible de hidrógeno, que aún están en fase de prueba, y obviamente la propulsión asistida por el viento, que era como fue que empezamos, los primeros navegantes. Aquí tengo algunos ejemplos y en las fotos muestro a la compañía noruega de transbordadores Color Line, que está construyendo un buque híbrido eléctrico, el más grande del mundo, que va a transportar cerca de 2.000 pasajeros y 500 autos entre las ciudades de Strömstad, en Suecia, y la de Sandefjord, en Noruega. La batería de este barco le proporcionará hasta 60 minutos de autonomía y una navegación a velocidades de hasta 12 nudos, lo que significa que el último tramo del viaje a través del fiordo, que es aproximadamente de unas 2 horas y media y que conduce al puerto hacia Sandefjord, no generará emisiones contaminantes. Noruega también alberga a Broden A, que es el que ven en la parte inferior derecha, y esta es una empresa constructora de transbordadores de fibra de carbono altamente eficientes que, según dicen, podría reducir el consumo hasta en un 40% en comparación con los buques tradicionales. Y la compañía ha desarrollado un prototipo que funciona completamente con baterías e hidrógeno, anticipándose a los futuros transbordadores donde las emisiones neutras van a ser la norma. Y como dicen en inglés, last but not least, aquí pongo el Ocean Bird, que le pertenece a Wallenius Marine, de Suecia, y quiero mostrarles un videíto, a ver si la tecnología me ayuda, sobre nuestro Ocean Bird. Y este sería el barco mercante propulsado por vela más grande del mundo una vez esté construido. No quiero terminar sin mencionar algo que estoy viendo que se está volviendo una tendencia, y son los impuestos que algunos países ya están listos para aplicar, principalmente en Europa, por las emisiones de CO2. Francia fue el primero con el Ecotax y Bonus Malus,
y le ha seguido Alemania, también con impuesto a lo que es emisiones de carbono. Entiendo, OMI también está pensando aplicar impuestos a gases con efecto invernadero. Y todo siento yo que nos está llevando hacia el mismo camino de que las empresas tienen que evolucionar, ya no es una opción quedarse con los combustibles fósiles, hay que evolucionar lo antes posible hacia tecnologías más limpias. Y bueno, creo que ustedes también han visto en los últimos días noticias de que la industria de cruceros, que fue la más impactada durante la pandemia y que aún no ha podido regresar a navegar, se está preparando para junio. En el caso de Royal Caribbean, ya está anunciando su regreso desde las Bahamas, y también Holland America, vi en unas noticias que está ya reclutando personal, preparándose también para el retorno, lo que es una excelente noticia. Y quiero concluir pues con algunas predicciones que vi que tiene el IHS Markit para el 2021. Uno, se espera pues que las vacunas para el corona estén ampliamente disponibles para los grandes segmentos de la población global. A mediados del 2021 vimos que los países que tenían más dinero para comprar vacunas se les dio prioridad, pero bueno, esta predicción dice que para mediados de año ya en todos los países tienen que haber iniciado los planes de vacunación. También la economía mundial debería entrar este año en un crecimiento moderado e ir aumentando su ritmo para el segundo semestre. También este año el foco de atención es para lo que es políticas responsables que deben ayudar al medio ambiente y, como lo decía, no dejar rezagado este tema que se vio algo eclipsado el año pasado por la pandemia. También se espera que los precios de los productos terminados incrementen, y bueno, ya les di un pantallazo de lo que está pasando con los consumer electronics. La economía de Estados Unidos debe comenzar paulatinamente este año a mejorar y acelerarse también para el segundo semestre. Las tasas, de crecimiento anuales de Europa para este año deberían quedarse cortas con relación a las expectativas. Todavía no lo estamos viendo del todo por las disrupciones que hay en la cadena de suministros, pero también se estima que para el verano deba verse algún incremento. Y la economía de China continental se seguirá acelerando, ya está bastante bien, pero debe llegar a un crecimiento máximo y sin embargo este efecto de rebote no va a desvanecerse. Y por último, que el dólar de los Estados Unidos debería debilitarse en el 2021 como una respuesta retardada a la política de la Reserva Federal que empezó pues durante la administración de Trump. Y bueno, y hasta aquí mi presentación. Estoy abierta pues